Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Calmao, yo te lo explico. En esta ocasión vamos a trabajar vamos a comenzar con la unidad de geometría, específicamente con figuras geométricas. Bien, este video, por su extensión en cuanto al tema, lo vamos a dividir en dos partes. Bien, primero vamos a llegar hasta teorema de Pitágoras y luego ya sería cálculo de áreas y perímetros de los polígonos que vamos a trabajar. Bien, vamos a la tablet. ¿Qué nos dice el DEMRE? En este caso, esto está actualizado por si acaso. Y tenemos lo siguiente, dice que nos van a evaluar problemas que involucren el teorema de Pitágoras en diversos contextos, perímetros y áreas de triángulos, paralelogramos, trapecios y círculos, y problemas que involucren todo lo anterior. ¿Ya? Para hacerla corta. Así que, como te decía, vamos a llegar hasta acá, pero tenemos que ver primero qué es esto de un triángulo, un paralelogramo, que es un polígono, ¿ok? Así que vamos con eso previamente. Comenzamos. Vamos a estar trabajando con figuras geométricas, ¿bien? En este caso se define, como está en pantalla, como una serie de segmentos que están unidos. Pueden ser rectas, pueden ser curvas, y es simplemente eso, es digamos que el espacio que está de un plano que está delimitado por estas curvas o por estos segmentos. Bien, también se les llama figuras planas, así que vamos a estar utilizando ambos conceptos de figura geométrica y figura plana como lo mismo. ¿Ya? Tenemos acá algunos ejemplos. Tenemos una circunferencia, tenemos triángulos, un paralelogramo un tanto especial, ya hexágonos, etc. Entonces vamos con esto. Ya. Polígono. El polígono es una figura geométrica, o sea, es una porción del plano que está delimitada por ciertas rectas. Pero en este caso, un polígono se define como aquella figura geométrica que está limitada por 3 o más segmentos. ¿Ya? O sea que la figura más pequeña que se puede formar es un triángulo, según esta definición. Bien, y luego ya podemos agregar hasta infinitos segmentos, obteniendo así una circunferencia, por ejemplo. Los polígonos también los podemos clasificar. Aquí vamos a ver un montón de subclasificaciones, ¿ok? Así que partimos con polígonos que se desprenden en dos conceptos, según los ángulos o según los lados. Bien, entonces, por ejemplo, según sus ángulos tenemos o hablamos de polígonos convexos. Y viene otro nombre más. En ese caso, todos sus ángulos interiores son menores que 180. Una forma de ver si nosotros estamos en presencia de un polígono que es convexo, es unir a través de un segmento dos puntos que estén sobre el perímetro del polígono. Por ejemplo, acá y acá, ¿vale? Si yo trazo un segmento acá, como puedes ver, este segmento está dentro de la figura. Y por más que yo intente unir otros segmentos, otros puntos, por ejemplo, uno acá y aquí, no sale de la figura. ¿Ya? Esa es como una prueba para ver que estamos en presencia de un polígono convexo. Lo mismo con una figura irregular, que como puedes ver sus lados no son iguales. Coloco dos puntos que estén sobre la figura, trazo un segmento y veo que está al interior también. ¿Ya? Pues bien, con los cóncavos no ocurre eso. ¿Ya? Ahora acá esto se define también por sus ángulos, en donde hay algunos de los ángulos que miden más de 180 grados. No tienen que medir todos, evidentemente. Puede haber más de uno. Pero en esta situación tenemos, por ejemplo, este triángulo que mide más de 180. Este ángulo, perdón. Y lo mismo el ángulo O. ¿Ya? Ahora, haciendo el mismo análisis, como puedes notar, si yo quiero unir un punto que está aquí con otro que está acá, o sea, ambos pertenecen a la figura, el segmento pasa por fuera. ¿Ya? Es una manera de ver si es que es cóncavo o convexo. Así que bastante práctica. ¿Ok? Ahí estamos. Recuerda que estos conceptos son por si acaso llegan a aparecer. Es bueno tener ahí una idea. ¿Bien? Ahora, respecto a sus lados, tenemos los polígonos regulares y los irregulares, evidentemente. Los regulares tienen tanto los lados como los ángulos exactamente iguales. Esta igualdad ¿cómo se llama? En geometría se define como congruencia, cuyo símbolo es el siguiente. Es un igual, ¿ya? De toda la vida,
y arriba un símbolo de semejanza. Entonces, ¿a qué hace referencia cuando son iguales o son congruentes dos figuras que tienen la misma forma e igual tamaño? ¿Ya? Así que eso es importante mencionarlo. Acá tenemos un cuadrado, tenemos un pentágono regular y tenemos un triángulo equilátero. ¿Ya? Ahí estamos. Bueno, los irregulares, al menos uno de sus ángulos o lados, tienen medidas distintas a los demás. Y ya con eso se trata de un polígono irregular. Bien, acá tenemos una especie de trapecio. Tenemos un trapecio, mejor dicho, y un triángulo un tanto especial que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí está. Bastante simple, ¿cierto? Bueno, ahora vamos con otra subdivisión. Tenemos los cuadriláteros, ya que también según la cantidad de lados que tengamos en un polígono se va a clasificar en triángulo, cuadrilátero y así. Bien, entonces el cuadrilátero es un polígono con 4 lados y por ende 4 vértices y 4 ángulos y 2 diagonales. ¿Ok? Esa es la idea. La suma de sus ángulos es siempre 360. Eso es importante también. Entonces, nueva subdivisión. Un cuadrilátero se puede subdividir en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Esto va a depender de cuántos pares de lados paralelos tenga la figura. ¿Ya? En el caso de los paralelogramos, tenemos sus dos pares de lados paralelos. ¿Ok? Y de acá se van desprendiendo varias cositas. Por ejemplo, que estos ángulos que son opuestos son exactamente iguales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí con el rombo tienes esos lados iguales, ángulos iguales y estos que están acá. ¿Ok? Los lados opuestos también son iguales, como pueden notar. Obviamente un cuadrado es bastante particular porque tiene todo igual, los ángulos como los lados. En el caso rectángulo tenemos ese par de lado igual y este par de lado igual. ¿Ya? También los ángulos son todos iguales en el rectángulo. En el rombo los lados son exactamente iguales. Es como, digamos que ladear un poco un cuadrado, ¿sí? Pero los ángulos, solamente los opuestos son iguales. El romboide, la misma idea del rombo, pero con el rectángulo, ¿sí? Ladearlo un poquito para obtener esa figura. Y ocurre lo mismo. Este ángulo es igual al que está acá. Este lado es igual al que está ahí. Lo mismo ocurre con los otros lados y ángulos, ¿ya? Estas marquitas las hacemos para dar a entender que son iguales. ¿Bien? Ahí está. Una cosa importante respecto al rombo es que sus diagonales son bisectrices de los ángulos por los cuales nace, ¿ya? Por ejemplo acá, esa diagonal es bisectriz de este ángulo y de ese ángulo. Entonces, ¿pero qué quiere decir bisectriz? Esto antes se evaluaba en la PSU, por si acaso, pero se sacó. Pero una bisectriz es aquel segmento que divide a la mitad de un ángulo. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, este ángulo que es igual al de que está acá, bien, así se hace por si acaso, no es nada raro. Bueno, y además, si yo trazo la otra diagonal, ay, perdón, vamos a borrarlo. Si yo trazo la otra diagonal, estas dos diagonales se dividen, o sea, se cortan a la mitad. Por ejemplo, este segmento es igual al que está acá, y este segmento de aquí, vamos a hacerle 3, es igual al que está aquí. Y además, se cortan en ángulo recto. ¿Ok? O sea que aparecen 4 triángulos rectángulos, de los cuales podemos utilizar ciertas propiedades que vamos a ver más adelante, y nos haría bastante conveniente poder calcular áreas o perímetros. Eso es. Bueno, agregué acá además que el cuadrado es un rectángulo y un rombo a la vez, por sus propiedades. ¿Okay? No hay mucho más que agregar ahí. Podríamos hacer algo... De hecho, tenía un PDF en donde se hablaba de las propiedades de cada una de las figuras, pero eran obvias, eran las que vimos recién. Ya hablaba respecto a los ángulos, a que sus diagonales también cumplen la misma característica que del rombo, etc. Cosas que uno ya conoce. Los trapecios. Siguiente parte de esta subdivisión. Un trapecio
es aquel cuadrilátero, tiene 4 lados, en donde tan solo un par de lados es paralelo. Y a ese lado, a ese par de lados paralelos se conoce como base, independiente de cómo esté posicionada la figura, ¿ya? Porque a veces uno se queda con una figura como esta, por ejemplo, en donde está posicionado la base en el eje horizontal. Sin embargo, eso no es obligación, como lo puedes notar en el trapecio 1, digamos, ¿ya? Estas serían las bases. ¿Ok? Vamos a hacerla así, mejor, porque no son iguales. Ahora, normalmente uno le coloca base 1 y base 2. El orden da exactamente lo mismo. Base 1, por ejemplo, y base 2. O algunos utilizan para la base más grande una B mayúscula y para la base más pequeña una B minúscula, para distinguir un poquito. ¿Bien? Pero es simplemente eso. ¿Ya? Ahí tenemos esos dos lados paralelos. Eso respecto al trapecio. Ahora, aquellos cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo se llama trapezoide. Y aquí aparecen diferentes figuras que se pueden ir formando, quizá algunas van a parecer un poco extrañas, pero serían esta que está acá. Esto es parecido a un deltoide, por si acaso, que también cumple ciertas propiedades, pero bueno, nos ceñimos a las figuras que nos indica el DEMRE, ¿ok? Así que esto es respecto a los cuadriláteros. Y ahora vamos con, digamos, la figura geométrica base, ¿ya? De la cual todas las demás se van formando, que sería el triángulo. Y como ya sabes, es un polígono que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Una propiedad importante es que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180. ¿Ya? Y también acá, para variar, podemos clasificarlas según la cantidad de cómo son sus ángulos y cómo son sus lados. ¿Ya? Luego nos vamos a centrar en un triángulo de los que va a aparecer acá, que es importante manejarlo, ¿ya? Porque está relacionado con Pitágoras. Entonces tenemos acá primero la clasificación según sus lados. Primer triángulo, tenemos todos los lados iguales. A ese se le conoce como equilátero, ¿ya? Vamos a decir algunas cositas más. En el caso del equilátero, sus ángulos también son todos iguales. Y como la suma es 180, si yo divido 180 entre 3, me da 60, ¿bien? Así que si bien estamos hablando de los ángulos, de los lados, perdón, vamos a entregar un poquito más de información. Eso es importante. Ahora, otro elemento importante de los triángulos es saber identificar la altura. Y la altura siempre nace desde un vértice y cae de forma perpendicular. Entonces aquí podemos trazar esta altura. Perdón. Ahí. ¿Ya? Vamos a ahondar un poco más luego en las áreas y perímetros de triángulos, pero eso lo vamos a ver en el segundo video. ¿Ya? Ahí está. Tenemos luego el isósceles, en donde tan solo dos lados son iguales. ¿Bien? Por ejemplo, pueden ser esos dos. Esto implica que los ángulos basales también son iguales. La base sería el lado que no es congruente con los demás. ¿Ok? En este caso sería lo que dice ahí G1. Dice G1 simplemente porque hice varias figuras en GeoGebra y las fue numerando de esa manera. ¿Ya? Perfecto. Ah, ojo, una cosa importante que he visto también en que se equivocan. Se suele ocupar, dado que estamos trabajando normalmente con triángulos rectángulos, triángulos rectángulos isósceles, y por lo tanto los ángulos que son iguales miden 45. Pero eso no siempre es así. Pueden medir menos, pueden medir un poquito más. Va a depender de la figura, ¿ya? Son iguales nomás, no se tiene una medida en concreto como en el equilátero. Y un escaleno tiene sus 3 lados de distinta medida. Y acá voy a hacer un alcance respecto a la altura, porque suele complicarlo así como está acá. ¿Bien? Pero ¿qué hacemos? Vamos a proyectar unos lados, por ejemplo. Ese lado y ese vértice cae en altura, ¿sí? Cae en 90 grados. Entonces la altura sería esta parte. Pero evidentemente va a depender de cómo visualicemos el ejercicio. ¿Por qué? Porque también puedo trazar una altura desde este vértice hasta el que está al otro lado, al lado contrario, ¿ok? Y cae en 90 grados también. Lo digo porque como vamos a calcular áreas, podemos utilizar diferentes medidas, ¿ya? Así que, ojo con eso.
Clasificación según sus ángulos. Primer triángulo, el acutángulo. Los tres ángulos son agudos. ¿Qué querrá decir agudo? ¿Que mide cuánto? Que mide menos de 90. ¿Ya? O sea, ya midiendo 89 sigue siendo un ángulo agudo. En cambio, ya cuando llegamos al ángulo recto, justamente pasamos ya a un triángulo rectángulo. ¿Ok? Donde uno de ellos, evidentemente, es de 90 grados. Ese símbolo, cuando hacemos referencia a 90 grados, que se coloca es un cuadrito en el lado que es de 90 grados, evidentemente. ¿Ya? Ahí está. Luego vamos a ahondar en ese triángulo que va a ser importante. Y por último tenemos el obtusángulo, en donde uno de los ángulos es obtuso, es decir, que mide más de 90. ¿Ya? En ese caso sería el E. Ahí estamos. Esos son los triángulos, sus diferentes clasificaciones, bastante sencillo. Así que vamos con el teorema de Pitágoras. Pensé que iba a demorar más en esta parte. Quizás se me quedó algo en el tintero. Si lo identificas, por favor me lo dices. Vamos con el teorema. ¿Qué nos dice textual el teorema? Nos dice que en todo triángulo rectángulo, partimos de esa base, estamos trabajando con triángulos rectángulos, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre sus catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Como podemos ver acá abajo, tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá. Esta parte. Entonces, ¿qué hice? Según la medida de cada cateto, de cada lado, construí un cuadrito. ¿Ya? Un cuadrado que por ende mide a cuadrado y b cuadrado respectivamente. Pues bien, el teorema nos dice que si ahora construyo un cuadrado con respecto a la hipotenusa, tomando esta medida como referencia, esa área va a ser igual a la suma de las áreas anteriores, ¿ya? Que es la fórmula que está acá. Entonces, hagamos una pausa para hablar del triángulo rectángulo, ahondar un poquito más, que no sé, creo que no lo tengo más adelante. Mira, vamos a hacer acá un triangulito. Aquí. Bien, ahí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ya? Rectángulo en esa parte. Normalmente le colocamos acá ABC, por ejemplo. Tenemos eso. Por lo tanto, el lado que se opone al ángulo A, al vértice A, por si acaso ahí se puede hacer referencia al ángulo A, como que está en el vértice A, o nombrarlo de otra manera, alfa, beta, gamma, ¿ya? Vamos a colocarle, por ejemplo, alfa, que es una letra griega que representa la A. Pues bien, el lado que se opone al ángulo alfa, normalmente uno le coloca la letra minúscula del vértice, ¿cachai? Si el vértice es A, entonces le coloco A minúscula. Lo mismo pasa con el lado que se opone al vértice B. Le coloco acá abajo B minúscula. Y lo mismo con la C. De ahí es que tengan esas letras. Prefiero, bueno, que no dependas tanto de las letras que se colocan, porque yo te puedo colocar F, G y H y vas a tener que saber identificar. Pues bien, ahora, al cateto A, perdón, al lado A y al lado B, se le conoce como catetos. Bien, etimológicamente, que cae en ángulo recto. Simplemente eso. Y a C se le conoce como hipotenusa. Yo creo que esta palabra la conocen todos. Ahí está. Bien, hipotenusa, o sea, fuertemente atado. Piensa que esto podrían haber sido estacas acá abajo, en los vértices A y B. Entonces tú tiras una cuerda, la atas fuerte y se obtiene esta hipotenusa. Eso hablando de cosas ñoñas que me interesan aprender a mí. Ahí está. Entonces vamos a estar trabajando con esto. Si te das cuenta, la suma que aparece aquí está relacionado con los catetos. Solo catetos. La hipotenusa siempre está al otro lado solita. Pobrecita, esperando. ¿Ya? Así que, ¿por qué lo hago un énfasis ahí? Porque siempre suelen equivocarse. Cuando no te da el resultado, cuando no te da una igualdad, pueden ocurrir dos cosas. Una, la más probable es que te hayas equivocado al momento de reemplazar las cosas. Y otra, que no se trata de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, este es el teorema de Pitágoras. Simplemente eso. Si quieres ver alguna demostración del teorema, hay unas cuantas y las podemos hacer en un video aparte, ¿ya? Para no ahondar en eso, dado que no se evalúa
en la PAES. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé si aparte de ver la figura, ¿no? El triángulo es o no equilátero? Rectángulo. ¿Se puede hacer eso? Normalmente en geometría tú tienes que tener bastante cuidado. El triángulo puede parecer rectángulo, pero si no hay forma de deducirlo o no te lo dicen, tú no lo puedes asegurar. Y esa es una de las complicaciones que tiene la geometría, ¿ya? Hay ocasiones en que te dicen que es un triángulo obtuso y la figura no lo representa para nada. Eso puede estar malo, sí, pero bueno, no puedes asumirlo, ¿ya? Tienen que decírtelo. Pero, dándole vuelta al teorema, literalmente, podemos llegar a alguna conclusión. Y para ello utilizamos el recíproco del teorema de Pitágoras. Primero, resumamos el teorema como está acá. Partimos de la base de que es un triángulo rectángulo y decimos que se cumple esta relación que está aquí. Pues bien, entonces, eso quiere decir ¡chachán!, que si un triángulo con lados ABC cumple esta relación, entonces estamos en presencia de un triángulo rectángulo. ¿Bien? Esa es la idea del recíproco. Y acá habría que comprobar. Por ejemplo, es evidente, puede serlo, de que los que deberían ser los catetos son estos que están acá, ¿no? Porque se nota por el dibujo que debería ser de 90 grados. Entonces, bueno, coloquémosle acá 12 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y esta medida debería ser la hipotenusa. Entonces, esto es lo que vamos a comprobar, si esta igualdad es cierta. ¿Ya? Calculamos los cuadrados, nos queda 144, 12 por 12, más 49. Sumamos primero acá. Vamos a hacerlo... Siempre coloco la suma así, pero me carga sumar de esa manera. Ya, sumamos 9, 10, 13, 8, 9, 193. Ahora, 3 al cuadrado, 13 por 13, ¿nos dará 193? ¿Qué crees tú? Recuerda que lo puedes calcular multiplicando acá y resolviendo, ¿sí? Y nos queda 169. ¿Qué concluimos? Que son distintos. Por lo tanto, y ahí concluimos, el triángulo EFD no es rectángulo. ¿Se entiende? Esa sería la idea. De esa manera podríamos concluir, por ejemplo. Nada más que eso. Nuevamente, puede que haya alguna preguntita relacionada con esto. Así que ahí está. Y para ir finalizando este videito, vamos con ejercicios. Ejercicio número 1. Esto apareció en la PAES, por si acaso. Así que vamos a echarle un vistazo. Dice: una fábrica de repisas usa escuadras triangulares para afirmar sus repisas, como se representa en la figura adjunta. Bien, acá esto sería lo que nos interesa. En la fábrica se siguen las siguientes reglas de construcción. El cateto de la escuadra en contacto con la repisa debe medir 2/3 del ancho de la repisa. O sea, este cateto, vamos a dibujarlo acá. Ya. Este cateto dice que es 2/3 del ancho de la repisa. 2/3 del ancho de la repisa. Yo no sé cuánto mide la repisa. Bueno, como lo planteamos, 2/3 de multiplicando la repisa que mide X. Siguiente parte, dice: la hipotenusa de la escuadra debe medir el doble de su cateto que está en contacto con la repisa. O sea, mide 2 veces esto. Estamos planteando nada más. Carajo, ahí está. Según esta regla de construcción, ¿cuánto debe medir el cateto de la escuadra que va adosado a la pared? Que voy a dejar en azul, ese que está ahí, para poner una repisa de ancho 30 centímetros. Pues bien, ahora esa X ya tiene un número, vamos a reemplazarlo. Acá sería 30 y acá 30. Entonces, simplificamos, nos queda 10, o sea que todo este cateto mide 20. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué hice? 2/3 de 30, 30 está partido por 1, puedo simplificar cruzado, nos queda 10 y abajo un 1,
y multiplico hacia el lado. 2 por 10, 20. 1 por 1, 1. O sea, 20. La unidad de medida no es necesario colocarla, estamos trabajando en centímetros. En la parte de abajo ya sabemos que esto es 20. O sea que la hipotenusa mide 40. Siempre es importante observar las alternativas. ¿Cómo están presentadas? Mira, aparecen raíces. O sea, tenemos que, normalmente, quizás va a aparecer alguna raíz grande, vamos a tener que descomponerla, ¿ok? ¿Qué nos piden? El valor que está acá. Que le vamos a colocar C. No, o B, ya, B. Planteemos el teorema. Sería B al cuadrado más el otro cateto, que es 20, al cuadrado, igual a la hipotenusa, que vale 40 al cuadrado, ¿cierto? Ahí tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Resolver cada uno de los cuadrados para luego despejar B. 20 por 20 es 400. El otro es 1600. Restamos. Esto ya asumo que se sabe, ¿cierto? Si hay dudas respecto a las ecuaciones, me lo dicen nomás. 1600 menos 400 nos da 1200. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Aplico raíz cuadrada. ¿Sí? Cosa importante. Si tú sabes resolver ecuaciones cuadráticas, normalmente en esta situación harías esto. ¿Cierto? Pues bien, ese valor absoluto no es necesario colocarlo. ¿Por qué? Porque resulta que B sí o sí es positiva. ¿Cuándo coloco ese valor? Cuando realmente no sé que puede ser nuestra B. ¿Ya? Estamos trabajando con unidades de medida, por lo tanto, sí o sí es positiva. Para que el que no cache, cuando nosotros aplicamos esto, por ejemplo, para resolver esto, no es que podamos hacer esto así de tachar y listo, sino que esto tiene un valor en concreto, una equivalencia, que es el valor absoluto de x. Esas dos cosas son iguales, por eso se reemplaza por ese valor absoluto. Pues bien, vamos con esto, que como puedes ver la respuesta no está. Así que vamos a tener que simplificar esa raíz. Bastante simple, mira. Voy a borrar un poquito el dibujo y voy a subir la información que estamos trabajando. Acá vamos con calma nomás porque la idea es que se entienda bien. Me he dado cuenta que en algunos ejercicios voy muy rápido. Ya, tenemos que descomponer esa raíz. Si tú lo sabes, espera nomás. O adelanta un poco el video. Como puedes notar, 1200 tengo que descomponerlo. Entonces, lo más obvio, lo más sencillo de hacer es decir, ah, mira, bueno, 1200 es 12 por 100. ¿Cuál es la idea? Que al menos uno de los valores que aparezca tenga raíz exacta. En este caso el 100 sí lo tiene. Sin embargo, el 12 yo también lo puedo seguir descomponiendo. Por ejemplo, 4 por 3. Yo sé que 6 por 2 también nos da 12. ¿Pero nos sirve realmente? ¿El 6 tiene raíz exacta? No. ¿El 2 tiene raíz exacta? Tampoco. Así que quizás esa combinación de productos no nos sirva. ¿Ok? Por más que de 12. Y esa sería nuestra descomposición. No en factores primos, pero según lo que nos importa. ¿Ya? Vamos a volver al ejercicio. Entonces vamos a reemplazar ese 1200 por este producto que nos acaba de dar. Y aquí vamos a aplicar una propiedad de raíces, que es que yo puedo, se puede decir así, como repartir la raíz y calcular lo que se pueda. Es decir, raíz de 4, 2, y dejo el resultado sin raíz. A veces algunos se confunden y hacen esto de nuevo. Por raíz de 3, que no tiene raíz exacta, así que se deja así, por raíz de 100, que es 10. Y ahora ordeno lo que se pueda. Nos queda 2 por 10, 20, y la raíz de 3 se deja expresado nomás. Y ahora buscamos la respuesta, que sería la alternativa C. Y ahí está. ¿Te das cuenta que es bastante simple? Si quieres descomponer, por ejemplo, esa raíz de mejor forma, puedes buscar un videito que te voy a dejar por acá. Pero también se puede hacer lo siguiente, mira. Si quieres descompón todo en factores primos. Por ejemplo, el 4 es 2 por 2. El 3 se queda así. Y el 10 es, 10 al cuadrado. 10 por 10. Al final 10 es 5 por 2. Ya. ¿Y cuál sería la idea dado que estamos trabajando con ecuación cuadrática? Perdón, con una raíz cuadrada. Me distraje porque hay un ruido acá afuera. Es ir juntando parejas. Por ejemplo, 2 números 2. Perfecto. 2 al cuadrado. Todo lo que tenga el cuadrado va a tener raíz exacta. ¿Ok? 3 queda solito. Mira, hay dos 5.
junto esos dos 5, o sea, 5 al cuadrado, por nuevamente 2 al cuadrado. ¿Y qué podría calcular? La raíz de esto y de esto. ¿Te das cuenta? Se puede hacer de esa manera también. Esto va a depender del nivel que tengan ustedes con esto, simplemente. Ya, mucho bla bla, vamos con el siguiente. Ejercicio número 2. Dice, una persona apoya un madero de 5 metros de longitud en la pared de un edificio. La distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros. Se cambia la posición del madero en la pared desplazándolo verticalmente 1 metro hacia abajo, como se representa en la siguiente figura. Perfecto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto de su posición inicial? Ya, ¿qué tenemos que tener en cuenta con este ejercicio? Que vamos a trabajar con dos triángulos. Uno nos va a entregar información importante para esto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Tenemos un madero de 5 metros que está apoyado... espera un poquito, vamos a hacer esto acá. Ya, esa es la idea, ese es el dibujo. Acá está la pared y acá está el suelo. ¿Bien? ¿Qué nos dice? La distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros. O sea, esta primera distancia son 4 metros. Vamos a sacar la unidad de medida. ¿Qué necesitamos? La altura a la cual está apoyada en la pared. Si te das cuenta, acá tenemos un trío pitagórico. Dado que se trata de un triángulo rectángulo, puedo aplicar eso del trío pitagórico. El trío pitagórico es el siguiente número. 3, 4, 5. Si tenemos un triángulo que tiene esas medidas, entonces se trata de un triángulo rectángulo. Ahora bien, nosotros podemos expandir, generalizar esto para cualquier medida que cumpla esta relación. Por ejemplo, si yo amplifico por 2 todo, me queda 6, 8 y 10. Pues bien, esto también es un triángulo rectángulo, ¿ok? Porque cumple el trío pitagórico 3, 4, 5. Investiga eso. Hay varias combinaciones más que te pueden servir para agilizar los cálculos. Acá, por ejemplo, colocamos 3 directamente y nos ahorramos tiempo. Si tú no quieres hacer eso porque no sabes o no te acuerdas, aplica el teorema de Pitágoras, que sería 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más algo al cuadrado. ¿Ya? Nos queda 25 igual a 16 más x cuadrado. Despejamos x cuadrado restando 16. Esto nos queda 9. ¿Y qué número al cuadrado nos da 9? 3. Esa es otra forma de calcular la raíz cuadrada, por si acaso, aplicándola o utilizando la definición. Y ahí está. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Pues bien, eso no nos interesa hasta ahora, porque esa es una primera parte. Ahora viene el problema en sí. Muy bien, sabemos que está a 3 metros de altura. Ahora desplazamos el tronco ese, lo bajamos 1 metro. Y ahora ya podemos saber a cuántos metros de altura está apoyado, ¿sí? Tomamos entonces otro triángulo, rectángulo. Así. Sabemos que esta altura ahora es 2 metros. No sabemos cuánto se desplazó acá, pero sí sabemos que es 4 más algo, ¿cierto? Entonces, esta medida era la distancia original, 4, y esto es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Vamos a colocarle X. ¿Cuál es la hipotenusa de esto? ¿Habrá variado? No, ¿cierto? Porque el tronco sigue siendo el mismo, mide 5 metros. Y ahí está. Esto es lo que tenemos que calcular. ¿Estás dispuesta? Vamos a plantear el problema primero. ¿Cuáles son los catetos? Esta distancia y este 2. ¿Cuánto mide esta distancia? 4 más algo, ¿cierto? 4 más x. O x más 4, como quieras tú. Entonces sería 4 más x al cuadrado más 2 al cuadrado tiene que darme 5 al cuadrado. Hay muchas formas de resolverlo, pero la más sencilla sería dejar como un solo elemento la potencia donde está la x. Y vamos a despejar todo primero para poder resolver, ¿ok? Déjame borrar algunas cositas, esto ya no es necesario. La figura que está acá la vamos a mover simplemente para arriba. Y comenzamos, mira. Nos daría 4 más x al cuadrado más 4 es igual a 25. Restamos 4, que sería este 4 que está acá. Nos queda 4 más x al cuadrado igual a 21. Y ahora aplicamos raíz cuadrada.
¿ya? Que nos va a quedar 4 más x. ¿Por qué es simplemente eso y no valor absoluto? Porque estamos trabajando con distancias, por lo tanto 4 más x es positivo. Igual a raíz de 21. Y lo que nos interesaba era la x, así que ahora restamos 4 y ya tenemos resuelto el problema. Y ahí está listo. ¿Ya? O sea, alternativa A. Y ahí está. Eso sería. Si resolvías el cuadrado, el producto notable que está ahí, ese cuadrado de binomio, te ibas a complicar nomás. Porque va a aparecer un x cuadrado y una x, 8x aparecería. Te vas a complicar, no es necesario. Eso es. Siguiente. Ejercicio número 3. Para proteger una antena de 20 metros de altura de los fuertes vientos, una empresa telefónica decidió colocar 2 cables anclados, P y Q, desde la parte más alta de la antena al suelo, tal como se representa en la siguiente figura. Bien, estos son los cables que tenemos. No se borra ahí sí. Para calcular este anclaje, ¿cuál es la cantidad de cable P y Q que se necesita desde la parte más alta de la antena hasta el suelo? O sea, ¿cuánto suman los cables? ¿Cuál es la medida que me necesito? ¿Ya? Debemos calcular estos dos y sumarlos. Siempre observemos las alternativas. Mira. Raíz de 25. Eso es 5. Ya, eso es indicador de algo. Que lo que nos están pidiendo no es descomponer al máximo y calcular en su mínima expresión, sino hallar la raíz y nada más. ¿Ok? Así que este ejercicio se resuelve bastante simple. La altura de la antena es 20 metros. Nos dicen que la estaca, donde está, digamos, fijado el cable Q a la base de la antena, son 5 metros y el otro 12 metros. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Sería 5 al cuadrado más 20 al cuadrado me tiene que dar Q al cuadrado. Q va a ser la medida del cable Q. Resolvamos, nos queda 25 más 400. Y si te das cuenta, aquí ya está resuelto prácticamente el problema. Sumamos, nos queda 425 igual a Q al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y nos queda raíz cuadrada de 425. Con esto ya estamos listos. No es necesario calcular el otro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra raíz de 425. ¿Qué pasa si lo hubiese? En ese caso calculamos la otra parte. Entonces nos queda 20 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a P al cuadrado. 400 más 144. Sumamos, nos queda 544. Y ahora aplicamos raíz cuadrada y nos queda justamente la raíz cuadrada de 544. ¡Chachán! Ahí está. Ok. Se hubiese complicado un poco, entre comillas, hubiese sido un poco más tardado este ejercicio, en el caso de que, claro, no hubiesen hecho calcular más las raíces. ¿Bien? Pero eso es respecto a esta primera parte. Como puedes notar, lo siguiente sería el cálculo de perímetros y áreas de polígonos. Le puse 1 porque quería separar entre polígonos y luego la circunferencia y círculo, pero es lo mismo. ¿Ya? Así que en el siguiente video vamos a ver esta parte. Espero haberte ayudado. Y, ¿dónde está esto? Acá. Así que, no sé, cualquier pregunta, por favor, déjala en la caja de comentarios. Suscríbete, comparte. Que siempre se me olvida decirlo, pero ya somos más de 1100. Y eso me pone muy feliz. Así que eso, nos vemos. Cuídate mucho. Hasta luego. Chau.